Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Vamos a ver lo que hoy nos propone nuestra Santa Madre Iglesia Católica para el día de hoy. Dice lo siguiente: entró de nuevo en Cafarnaún. Al poco tiempo había corrido la voz de que estaba en casa. ¿De quién estamos hablando aquí? Estamos hablando de Jesús, que andaba por los alrededores del mar de Galilea, y Cafarnaún está precisamente también a los bordos del mar de Galilea. Entonces Jesús se encontraba en Galilea recorriendo todas las regiones de por ahí y regresa a Cafarnaún. Se agolparon tantos que ni siquiera ante la puerta había ya sitio, y él les anunciaba la palabra. Y le vienen a traer a un paralítico llevado entre 4. Al no poder presentárselo a causa de la multitud, abrieron el techo encima de donde él estaba, y a través de la abertura que hicieron, descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, dice al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Vamos a parar aquí un momentito. A ver, vamos viendo. Aquí especialmente, al no poder presentárselo a causa de la multitud, abrieron el techo encima de donde él estaba, y a través de la abertura que hicieron, descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. ¿Cuántas personas llevaban al paralítico? Dice aquí la palabra de Dios en el verso 3, y le vienen a traer a un paralítico llevado entre 4. Luego dice el versículo 5, viendo Jesús la fe de ellos. ¿La fe de quiénes? ¿La fe del paralítico? Posiblemente no. Más bien la fe de los 4 que se empeñaron en hacer llegar al paralítico a la presencia de Jesús. El paralítico quizá accedió a que lo llevaran ante Jesús. Aquí no dice nada de que el paralítico tenga fe. Más bien habla de estas 4 personas que llevaban a este paralítico y que hicieron todo lo posible por ponerlo cerca a Jesús. Así lo hicieron. Por eso dice, viendo Jesús la fe de ellos, dice al paralítico. ¿La fe de quién es? La fe de estos 4. Viendo Jesús la fe de ellos, dice al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora aquí una pregunta. Lo que el paralítico quería, en el fondo, era ser sanado. ¿Pensaría él en sus pecados? Aunque ciertamente en aquellos tiempos la enfermedad o la desgracia era por algún pecado. Se atribuía a que la persona era un pecador, una pecadora. Y pues me pregunto, ¿el paralítico pensaría en sus pecados? ¿O simplemente él estaba ahí por, como decirle a sus amigos, pues hagan pues lo que ustedes quieran, si quieren llevarme, llévenme ante la presencia de Jesús? Aquí no habla nada de esa motivación del mismo paralítico que hubiese querido llegar ahí a los pies de Jesús. Ahora, cuando Jesús le dice: tus pecados te son perdonados, desconcierto. Y a lo mejor ni se acordaba de sus pecados. A él lo que le interesaba simplemente era ser sanado. Él se queda desconcertado. Y junto con ellos, dice el versículos siguientes, estaban allí sentados algunos escribas que pensaban en sus corazones: ¿por qué este habla así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios solo? Entonces, tanto el paralítico como estas personas que estaban ahí, estos escribas que pensaban a sus adentros: ¿quién puede perdonar pecados sino Dios solo? También estaban desconcertados los escribas ante esto. Continúa: pero al instante, conociendo Jesús en su espíritu lo que ellos pensaban en su interior, les dice: ¿por qué pensáis así en vuestros corazones? Jesús es Dios, Hijo de Dios, Dios mismo, que sondea y conoce los corazones. Por eso
lo dice claramente aquí. Pero al instante, conociendo Jesús en su espíritu lo que ellos pensaban en su interior, les dice: ¿por qué pensáis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decir: levántate, toma tu camilla y anda. ¿Qué es más fácil? Obviamente, decir: tus pecados te son perdonados. Pues aquí, para mostrar Jesús, como dice el versículo 10, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados, dice al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Último versículo, versículo 12. Se levantó y al instante, tomando la camilla, salió a la vista de todos, de modo que quedaban todos asombrados y glorificaban a Dios, diciendo: jamás vimos cosa parecida. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Este es el texto que hoy nos presenta nuestra Santa Madre Iglesia, y vamos meditando, pensando, escudriñando qué es en el fondo lo que a mí me dice la palabra de Dios. Pues a mí me habla de la fe de estas 4 personas, que necesariamente es importante que todos tengan fe, pero muchas veces el enfermo agobiado por su enfermedad, o el hermano que está agobiado por tantos problemas, con depresión, con qué sé yo, con tantas cosas en su mente, no es capaz siquiera de pensar en Dios, e inclusive siente que nadie le puede ayudar en semejante situación. Mas cuando hay amigos cercanos que te hablan de Dios, y a pesar de que tú no tengas semejante fe, que hayas perdido toda esperanza, cuando tienes amigos con una fe así, tal cual como esta de estos 4 personas que hoy habla la palabra de Dios, dejarse conducir por estos, porque no es tu fe, sino la fe de estos que sí tienen fe, que están convencidos. Y muchas veces hay que dejarse llevar por estos que sí tienen fe, y más si yo reconozco que me falta fe o que no tengo fe, y poder decir: pues si ustedes creen que Él puede hacer algo por mí, pues llévenme, porque yo no me puedo mover. A sentir a esto, al menos, aunque no tenga fe. Y entonces Dios va a actuar, porque, repito, Dios es el que sondea y conoce los corazones. Dios sabe si tú tienes fe o no tienes. Dios sabe cómo es que vas a llegar a su presencia, como en este caso este paralítico. Jesús se fijó en la fe de los 4 que lo llevaban. Y al paralítico solamente: tus pecados te son perdonados. Al final de cuentas, este paralítico sale perdonado de sus pecados, y aparte del perdón de sus pecados, que le devuelven la paz, también Jesús le sana. Levántate, toma tu camilla y anda. Esto solamente lo hace Dios. Dios todopoderoso y eterno, el que existe, el que es, el que era y el que será. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. Hoy, al menos, la palabra de Dios nos muestra que si bien este paralítico no tenía fe, asintió para que lo llevaran a Jesús. Y así Jesús ha realizado en él algo grande. Cuando su fe, cuando su esperanza ya estaba por el suelo, ya estaba muerta. Cuán importante es la fe. Una comunidad de fe que te apoya, que te anima. Porque en comunidad es donde se crece, donde se apoya uno al otro. Uno no se salva por sí solo, sino en comunidad, apoyándose con otra comunidad de creyentes para ayudarse mutuamente. Esto es lo que me dice a mí la palabra de Dios. Si esto que hoy hemos compartido aquí te ha gustado, te invito a que lo compartas a su vez, a que le des like
Y nos vemos primeramente Dios mañana con otra reflexión evangélica. Dios te bendiga. Bye bye.